momento vamos a hablar sobre una herramienta. Se llama círculos restaurativos. Mira, los círculos restaurativos iniciaron desde épocas ancestrales. Es una de las prácticas restaurativas más antiguas que hay, porque se hacían en las comunidades indígenas, donde todos dialogan la situación y todos juntos proponen soluciones donde todos quedan restaurados. Decimos que en las asambleas de paz, que es otra herramienta, los acuerdos todos tienen que quedar medianamente satisfechos. Entonces esta es una herramienta que utilizaban desde la antigüedad en las primeras comunidades para resolver los conflictos que se generaban en ella. Se dice círculo porque en un círculo no hay esquinas. Nadie puede esconderse. Los errores se convierten en oportunidades para aprender. Eventualmente se regresa a donde se comenzó. O sea, vamos narrando lo que ha estado pasando hacia atrás para saber de dónde se partió y entender bien por qué las personas actuaron así. Sin principio, sin final, pues siempre es un proceso, porque como veíamos cuando hablábamos de la justicia restaurativa, los conflictos siempre los ha habido y siempre los habrá. Es inherente a la convivencia humana. Entonces, es un proceso que tenemos que aprender. Y bueno, en un círculo todos los puntos son iguales, todos nos vemos y todos somos parte. Por eso a los chicos, al iniciar un círculo restaurativo, nos ponemos en círculo. ¿Qué es lo que promueven? Estos círculos promueven la participación activa de los que están afectados, tanto el que ofende como el que recibe el daño, como las personas que estaban ahí, los involucrados. Se enfoca en sanar y reparar el daño. Lo que queremos es que la víctima salga reparada, restaurada. Y el victimario o el ofensor, como se le dice también, también salga restaurado. Si así se logra, la situación no vuelve a suceder, o no debería. Entonces, para eso es importante tener en cuenta que el valor de la persona es primordial. Y a mí esto de los círculos, cuando empecé a trabajar con ellos, me gustó mucho porque se me hace que es algo muy, muy salesiano. Saber que todos tienen un punto de acceso al bien. Eso es lo primero. Y lo segundo es el tener la certeza de que ningún niño, ningún joven, ningún adolescente es malo por naturaleza. O sea, tienen una historia y hay que ayudarles a retomar esa historia para que su comportamiento sea el correcto, ¿verdad? O socialmente correcto. Y restaurando al agresor logramos eso, que ellos también se restauren por dentro. Entonces, esta herramienta busca fomentar sobre todo dos habilidades, tanto en los alumnos como en los que acompañamos a los círculos restaurativos. Uno es la resolución no violenta de conflictos. ¿Cómo puedo resolver un conflicto sin que haya violencia? Y la segunda es la escucha. La narrativa, el hablar, el comentar, el que las cosas estén claras, es primordial para que haya una sana convivencia. Bueno, en estos círculos, cada persona, tanto el ofensor como el ofendido, como el testigo o como los que estaban ahí, pueden narrar su verdad. O sea, lo que pasó, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron y por qué actuaron así. La comprensión del otro, esa empatía que se genera en los círculos, es lo que ayuda a restaurarse tanto a la víctima como al victimario. Bueno, entonces la característica más evidente del círculo restaurativo es el diálogo. Solamente la persona que tiene el tótem, no sé si conozcan esa ¿verdad? Es como un signo
Se utiliza el tótem, sobre todo en los grupos de niños pequeños, y solo el que tiene el tótem puede hablar. Y el que tiene el tótem puede decir y expresarse plenamente sin que nadie lo interrumpa. Ya con adolescentes no es tan necesario. Yo normalmente con los chicos de secundaria, cuando he hecho esta actividad, si les pido levanten la mano para que sepamos, ¿verdad?, quién quiere hablar y los demás respetamos. Bueno, el diálogo permite la expresión sincera y abierta de las emociones. Entonces, la escucha profunda, la reflexión y el ritmo pausado de la comunicación, la explicación que puede dar cada uno de cómo estaba, cómo lo percibió, cómo se sintió, y la escucha profunda de los demás es lo que crea un ambiente seguro donde se puede decir la verdad. Bueno, hasta aquí lo que es el círculo restaurativo. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienen que considerar son 4 puntitos. Debe haber una pequeña ceremonia de inicio de cierre, que puede ser desde algo sencillo, unas palabras, desde un gesto, una pequeña oración, para abrir y para cerrar. Después hay que definir si va a haber una pieza para diálogo o vamos a hacerlo levantando la mano. Y en esta lo que continúa es acordar qué principios y valores vamos a tener en esa conversación. Ahorita les vamos a pasar, o van a poder ver, cuáles son las reglas de la comunicación que tiene un círculo restaurativo, que se me hace importante. Y después pues realizar unas rondas de conversación a partir de una reflexión o lamentación. Se llama lamentación a lo que expreso porque no lo expreso como una queja, o sea, chicos, vengo a quejarme, no. Oigan, chicos, es que vine porque los tienen reportados, o oigan, ¿qué pasó aquí? Cuando nos expresamos con ellos en forma negativa o hablando de sentimientos negativos, del otro parte hay como puede haber un pequeño bloqueo. Cuando hablamos en un círculo restaurativo, el que inicia lo hace con esta palabra, lamento. Es una lamentación. Lamento que haya sucedido tal cosa o tal otra, y empieza el diálogo, donde cada quien puede expresar sobre ese lamento que se pone sobre la mesa. Por ejemplo, quiero compartirles un caso que me sucedió a mí y que quizá nos hace entender un poquito más tanto la justicia restaurativa como lo de los círculos. Estaba yo empezando de directora de primaria y sucedió con 2 niños, un niño y una niña de segundo de primaria. El niño le rompe el color a su compañera, la maestra le llama la atención y me lo trae a dirección. Le pregunto, él no me dice nada, ¿por qué lo rompiste? Se queda, no me lo quiso prestar, es lo único que me dijo. Yo pues le digo, pues no, eso no está bien porque es de tu compañera, y bueno, le mando una notita, ¿verdad?, a la mamá de que tiene que reponer el lápiz y el color y que hablen con el niño. Bueno, al día siguiente pues sí, trae el niño unos colores y se los entregamos a la otra niña. A los 2-3 días me habla la maestra y me dice, Sor, el niño le rompió todos los colores a la compañera. Yo ya me quedé así, y digo, mira, ahorita en un ratito más lo atiendo, porque estaba yo en otra cosa. Se da la hora del recreo, salgo, lo veo al niño y me acerco a él, ¿verdad? Yo me había quedado inquieta porque dice, a ver, es un niño de primaria y además platicabas con él, es un buen niño. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo me preguntaba. Me acerco a él, platicamos un poco, le pregunto qué le gusta hacer, ya empezó a hablar un poquito más conmigo. Suena la campana, van a regresar al salón y le digo, ¿sabes? ¿Me traes tu lapicera? Y te espero aquí afuera. Y ya, me trajo la lapicera, nos sentamos afuera y empiezo a platicar con él.
Entonces, pues veo su lapicera y me doy cuenta que tiene 2, 3 colores y los tiene rotos. Y le digo, oye, ¿por qué tienes rotos tus colores? ¿Qué pasó? Dice, es que mi mamá no ha podido comprarme. Y yo, ¿y por qué rompiste el primer color a tu compañera? Y dice, es que se lo pedí, y dijo que lo iba a ocupar, que no me lo quería prestar. Entonces yo lo partí y así tenemos 2. Ella pinta con uno y yo con el otro. Entonces, claro que yo me quedé un poco impactada y le dije, y yo, ¿por eso tienes también partidos tus colores de la lapicera? Y dice, sí, es que mi mamá cuando me compró los colores dijo que los tenía que compartir con mi hermano, tiene un hermano más pequeño. Entonces los partió, los colores, y unos se los quedó él y otros eran para que su hermano pintara. Y yo, entonces, por eso le rompiste a la compañera todos los colores? Dice, es que esos colores los compró mi mamá, me dijo el niño. En ese momento, pues la verdad que dije yo, qué mal solucionamos, bueno, yo en este caso, el asunto, si hubiera llegado a eso la primera vez que hablé con él, no hubiera pasado el otro incidente. Si yo en ese momento hubiera conocido lo que es la justicia restaurativa y hubiera conocido los círculos, hubiera podido sentar a los niños para dialogar y quizá hubiéramos llegado a algo sin necesidad de que se repitiera la agresión. En ese caso, ¿verdad? La niña pues no salió restaurada, el niño tampoco salió restaurado, él estaba en parte frustrado y un poco inquieto o confundido ante algo que no entendía por qué se le estaba regañando y castigando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo en ese momento lo solucioné diciéndole que yo le iba a prestar mis colores y que cuando necesitara algo, pues mejor viniera conmigo, que yo con mucho gusto se lo iba a prestar, lo íbamos a compartir él y yo, sin necesidad de quebrar los colores. Bueno, espero que yo después que ya empecé a conocer todo esto, esta historia que me pasó en segundo de primaria, creo que ha sido una de las cosas que me ha ayudado a reflexionar y a entender los beneficios de empezar a trabajar de este modo. ¿Cuál es el rol del facilitador en los círculos restaurativos? El rol del facilitador es atender y cuidar a todas las personas. Todos aquí son importantes y tenemos que cuidar que de nadie se rían, a nadie ataquen y a nadie insulten, menos aún. Tienen la responsabilidad también de regular la participación y cuidar que no se desvíe el tema. Hay que dar paso a que todos participen. Yo siempre les digo, miren, aquí todos tenemos que hablar. En un círculo restaurativo o en una asamblea todos tenemos que hablar. Y el que no habla yo le voy a preguntar porque a todos nos interesa. Entonces genera que todos puedan compartir su opinión o cuál sería su forma de resolver la situación o el lamento que se presenta. Entonces, el círculo restaurativo se hace de este modo, nos colocamos en círculo, hacemos un pequeño rito de inicio, leemos las reglas de comunicación que tiene el círculo y después se expresa el lamento. ¿Qué es lo que se lamenta? Y ya empieza el diálogo y ahí el facilitador va regulando la palabra. ¿Cuáles son las reglas de la asamblea que ellos tienen que escuchar muy bien y considerar antes de iniciar? La primera, levantar la mano y esperar su turno. Hablar siempre en primera persona y solo de lo que le conste. Aquí no se habla de lo que me dijo, no me dijo, no, lo que a ti te consta porque has visto o has escuchado. Pedimos que vean a los ojos a las personas, que se vean entre ellos. Decir siempre la verdad. Se trata un problema a la vez, es un lamento y hasta que no quede un acuerdo no se toca otro tema. Discutir sobre el asunto y no sobre las personas. Y eso sí hay que irlo recordando. A ver, hablamos sobre la situación,
no sobre las personas, y tratamos también de evitar decir nombres. Participar para promover acuerdos y soluciones. Firmar todos los comentarios en el cuaderno. Y ahorita les explico lo del cuaderno. Hablar siempre y cuando los involucrados estén presentes. No se habla del que no está, porque él no puede, digamos, responder o confrontar lo que se está diciendo. No hay mayorías, los acuerdos pasan por consenso. Es decir, todos tienen que estar medianamente satisfechos, de acuerdo con el tema, con el acuerdo que se ha tomado. Y si alguien no está de acuerdo, tiene que decir por qué, dar sus argumentos. Si sus argumentos no son válidos o no los quiere decir, el acuerdo pasa adelante. Ahorita les voy a hablar de la libreta de las lamentaciones. En las asambleas de paz se usa una libreta donde pones felicitaciones, lamentaciones y propuestas. Para este caso de los círculos restaurativos les proponemos esa pequeña herramienta, una libretita sencilla. Tiene que estar decorada, personalizada por el grupo, que la sienta suya, debe estar ahí cerca donde ellos la puedan tomar, donde cualquiera pueda ir y escribir. ¿Qué va a escribir? Hay que poner la palabra lamento en la primera hoja, en todas las primeras hojas, así un poquito en grande, donde el niño pueda escribir alguna situación que ha vivido, que otro compañero le pegó, que dos se pelearon, que se enojaron en el recreo, bueno, cualquier conflicto que haya podido suceder dentro del salón o en el recreo, y ahí comentarlo como lamento. Lamento y qué es lo que lamenta en concreto. Y la regla es que debe ir siempre firmada. Los comentarios que están en la libreta y no van firmados no se leen ni se consideran. ¿Por qué? Porque el que escribe tiene que hacerse responsable de aquello que escribe. Entonces yo asumo que esto estuvo mal, lo presento para que se dialogue y firmo. Eso es con la libreta de las lamentaciones. Bueno, entonces ya sabiendo las reglas de nuestro círculo, ya sea que le pedimos a alguno de los compañeros, de los niños o de los adolescentes que la lean al grupo, todos de acuerdo, ya empezamos con la exposición. Se empieza la ronda de diálogos. Cuando el círculo es grupal y hay un solo lamento, lo puedes escribir o en el pizarrón o en un papelógrafo para que todos lo sepan. Y ahí en ese se van dialogando de uno por uno y tratan de resolver, o sea, después de entender todos la situación, tratan de proponer qué se propone para que todos asumamos y solucionar esa situación. Y empiezan las propuestas, y cuando vemos que hay una propuesta que a todos, ¿verdad?, les gusta, se les pregunta al ofensor, al ofendido, si están de acuerdo, qué más se ocuparía. Es importante preguntarle al ofendido qué necesita él para restaurarse, para que la cosa pueda, que al día siguiente él pueda venir contento o que pueda estar bien en el salón. Y ahí a veces es interesante lo que los mismos niños te pueden decir de lo que les hace falta, ¿no? Y también se le pregunta al ofensor qué necesita para que no se repita esa situación, para que él también se restaure y pueda ir adelante. Como les decía, el lamento es hablar de lo que les molesta, en un ambiente de respeto y responsabilidad, y hacer al grupo parte de la solución de un conflicto. Es importante entonces decirle a los alumnos que no están solos en sus problemas y que ellos también son capaces de abordarlos y de solucionarnos de forma efectiva sin necesidad de usar la violencia, ni para uno ni para otro. Como dijimos al principio, el castigo pues en realidad también es una forma de violencia. Y ya para terminar con esto de los círculos restaurativos, les dejo otro ejemplo de ya una situación un poquito más, pues puede ser que sea común o no, ¿verdad? Una situación entre chicos adolescentes que puede darse en el salón y cómo hacer ahí el círculo. Pues espero que haya sido de utilidad para ustedes. Gracias.